Yo soy Walfred Emanuel Arriola Mota. Yo soy Fabián Salinas Hernández. Y yo soy Ballinas Palma Irving. Nosotros vamos a realizar las prácticas de la materia de circuitos eléctricos que estaremos haciendo mención a continuación. Como objetivos específicos de la práctica número 1 son determinar experimentalmente la relación funcional que existe entre la corriente que circula a través de una resistencia y el voltaje entre las terminales de dicha resistencia. Nosotros queremos demostrar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Despejando esa fórmula nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Bueno, este es el circuito de la práctica número 1. Aquí tenemos una fuente de voltaje de 5 volts y una resistencia de 33 ohms. Entonces procederemos a calcular la corriente. Como sabemos, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. De aquí, de esta fórmula, despejamos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, sustituyendo, eso es igual a 5 volts sobre 33 ohms. Y esto es igual a 0.15, así nos sigue. Ahora podemos comprobar aquí amperes. Entonces aquí podemos comprobar que sustituyendo aquí el voltaje tiene que ser igual entonces a la corriente por la resistencia. Entonces sería multiplicar la corriente que acabamos de sacar por la resistencia. Y esto nos da un total de 5 volts y efectivamente, como están aquí en paralelo, entonces el voltaje que recibe esta resistencia tiene que ser de 5 volts. Como pueden ver, este cable verde está conectado a corriente, este cable como naranja y blanco está conectado a tierra. Esto que está aquí es una resistencia de 33 ohms y estos alambres que se ven acá están conectados en paralelo a la resistencia. Desde aquí se van a colocar las puntas del multímetro para medir el voltaje en este circuito. Como sabemos, el voltaje se mide a circuito cerrado. Aquí con las puntas vamos a cerrar el circuito. El voltaje en estos dos puntos, cuando el voltaje es de 1 volt. Esta punta es la punta que va positivo y la negra es la que va a tierra. Y el voltaje que da marca 9.987 volts. En teoría debería ser 1 volt, pero esto varía ya en la práctica. Ahora vamos a cambiar a 2 volts. Igual el voltaje que marca es de 1.975 y ahora vamos a probar con 3 volts. Y en efecto, ya que está en paralelo, la resistencia es de 2.963 volts. Ahora vamos a iniciar la medición del circuito con 4 volts. Como podemos ver, el resultado es 3.947 y efectivamente es parecido al valor de 4 volts, ya que el circuito está en paralelo. Ahora aumentamos el voltaje a 5 volts. Una vez más comprobamos que el valor de la medición es 4.89, el cual es muy parecido al valor de 5 volts de la fuente. Ahora vamos a continuar con la medición de 6 volts. Como podemos ver, el resultado es 5.87 volts, el cual igual se parece al valor de voltaje de la fuente. Seguiremos continuando con las últimas 3 pruebas para graficar
vamos a probar ahorita con una fuente de voltaje de 7 volts. Como podrán darse cuenta, da 6.85 y efectivamente es porque están en paralelo a la resistencia. Ahora vamos a probar con una fuente de 8 volts. Y como volvemos a ver, nos da 7.83 y volvemos a recalcar los resultados anteriores. Ahora vamos a proceder con una de 9 volts. Sí, se quemó. Es por la resistencia. Bueno, como pudieron ver hace rato, se quemó la resistencia con una fuente de voltaje arriba de 8 volts. Entonces vamos a probar con menores, pero variando la cantidad en decimales. Entonces vamos a probar ahorita una de 6.30 volts. Como pueden ver, da 6.17, pero varía esto, ya que eso es una prueba físicamente, ¿no? Y como están en paralelo, pues, prácticamente sí es correcto. Ahora vamos a probar con otro. En este caso vamos a probar con una de 6.60. El resultado es 6.46. Es más o menos lo que nos esperamos como están en paralelo la resistencia con el cableado que está acá. Ahorita vamos a probar con otra. Vamos a probar ahora con una de 6.80 volts. El resultado es 6.66, es un aproximado, entonces es correcto. Para medir la corriente en el circuito. Como sabemos, para medir la corriente, la corriente se mide a circuito abierto. Entonces vamos a quitar esta patita de esta resistencia. Y lo siguiente sería, con las puntas del multímetro, la punta positiva la colocamos en el cable positivo de la fuente, y la tierra con la punta de la resistencia que acabamos de quitar. Ahora vamos a medir la corriente en el circuito. Vamos a probar con 1 volt. El resultado es 28.2 miliamperes. Ahora vamos a probar con 2 volts. Ahora la corriente que marca es de 56.5 miliamperes y vamos a probar con 3 voltios. Y la corriente que marca es de 85.1 miliamperes. Ahora vamos a medir la corriente en el circuito con la fuente de 4 volts. Y el resultado es 112.5 miliamperes. Ahora continuamos con 5 volts. Y observamos un resultado de 143.6 miliamperes. Siguiendo con las mediciones, tenemos 6 volts y un resultado de 172.6 miliamperes. Vamos a medirla ahora con 7 volts la corriente. Esto nos da 20.24 miliamperes. Ahora ya lo probaremos con una 8 porque sabemos que la resistencia con este voltaje se quema. Procederemos con una de 6.3 volts.
da 18.03 miliamperes. Ahora procederemos con una de 6.6. Nos da 19.06 miliamperes. Y ahora procederemos a medir con una fuente de voltaje de 6.8 volts, que nos da un total de 19.45 miliamperes. Bueno, ahora vamos a medir el voltaje con una resistencia de 330 ohms. Se supone que debe ser el mismo voltaje porque, como ya dijimos, está en paralelo. Como un volt, el voltaje en la resistencia es de 0.933. Este es el común. Ahora vamos a probar con 2 volts. Y el voltaje es de 1.86. Por eso se llama colector abierto. Aumentamos a 3 volts. Y da 2.8 volts. Común es el que les dije que no se conecta. Ahora vamos con una de 4 volts. No, esa vez. Y marca un voltaje de 3.73 volts. Vamos a medir el voltaje en la resistencia con un voltaje de 5 volts. Y obtenemos 4.66 volts. Ahora mediremos la resistencia en calor, ¿no? Ahora vamos a medirla con 6 volts. Es por cuando comparamos el 0 y el 7. Oye, la selección sí. Y obtenemos 6.1 volts. Con 7 volts tenemos una medición de 7.11 volts. Vamos con un voltaje de 8. Es que te digo. Sí, Nos da digamos que los 8.13 volts. Ahora será con una fuente de voltaje de 9 volts. Y nos da un total de que el voltaje es de 9.1 volts. Ahora será con una fuente de voltaje de 10. Y nos da que hay un voltaje de 10.16 volts. Y efectivamente, como en los anteriores resultados, nos dan aproximaciones muy cercanas al voltaje que se le está dando a la resistencia porque están en paralelo. Vamos a medir la corriente con la resistencia de 330 ohms. Con un volt marca una corriente de 2.51 miliamperes. ¿Es en el campo, no? Ahora vamos a probar con un voltaje de 2 volts. ¿Dónde es la otra? Y marca 6.08 miliamperes. Ahora vamos a probar con un voltaje de 3 volts. Marca 9.1 miliamperes. Ahora con un voltaje de 4 volts. Ahora nada más falta hacerlo. Y da una corriente de 12.16 miliamperes. Vamos a medir la corriente o la resistencia con un voltaje de 5 volts. A la corriente del resistor.
Pero esta diferencia se debe en la forma física de los resistores. Y tenemos un valor de 15.22 miliamperes. Ahora vamos a medir la corriente con 6 volts. No, en la forma física, por eso dije. Pero no. ¡Ay! Y obtenemos un resultado de 18.28 miliamperes. Grabando. Ahora vamos a medir la corriente con 7 volts. ¿Por qué veo todo de color rojo? Y el resultado es de 21.31 miliamperes. Procederemos ahora con una fuente de voltaje de 8 volts. Pero vamos a ver Que nos da 24.40 miliamperes. Ahora procederemos con una fuente de voltaje de 9 volts. Que nos da 27.44 miliamperes. Ahora lo haremos con una fuente de 10 volts. estos valores de salida. Que nos da 29.64 miliamperes. Vamos a tomar la corriente con una fuente de voltaje de 7 volts. Nos da 210.42 miliamperes. Como vieron hace rato, se quemaba con una fuente de voltaje de 8 volts, así que procederemos a tomar una menor, pero con decimal. De 2 En este caso va a ser de 6 puntos, ¿y qué? Y la frecuencia de un. ¿Para qué Vamos a tomar ahora con una fuente de voltaje de 6.3 volts. La frecuencia de cuál. ¿Por qué aquí lo está haciendo desde el nacimiento? La corriente que nos da es de 189 miliamperes. Ahora, ¿con cuál es? La frecuencia. Ahora va a ser con una fuente de voltaje de 6.6 volts. De hecho, son frecuencias de 100 Hz. Que nos da 200.52 miliamperes. Ya lo sé. Oye, ¿cómo le Ahora va a ser con una de 6.8 Nada más es volts, la fuente de voltaje. Sí, o sea, sí, ya sé que eso es como el pero. Ay, está negada. O sea, Nos da 207.70 miliamperes. Bueno, aquí como podemos observar es el circuito de la práctica 1 que está conformado por una fuente de voltaje y una resistencia. En este caso la resistencia que pusimos es de 33 ohms y la fuente de voltaje de 5 volts. Con esta hicimos una prueba experimentalmente y aquí podemos ver la tabla de resultados y el voltaje en esta corriente es de 5. Esto es debido a que está en paralelo. Y la corriente que manda es de menos 151.52. En nuestro experimento nos dio 149, me parece que es una aproximación bastante cercana. Como primera conclusión de la práctica 1, al medir el voltaje en la resistencia era el mismo que en la fuente de voltaje. Esto es debido a que están en paralelo. Teóricamente debería ser lo mismo, pero en el experimento el voltaje en la resistencia variaba un poco. La conclusión que obtuvimos en esta práctica fue que al medir la corriente que circula por la resistencia, obtuvimos valores que se aproximan a los resultados teóricos. Estos se obtienen de la ley de Ohm, la cual nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Bueno, los objetivos de la práctica 2 es verificar la conservación de energía
y la conservación de la carga. También es comprobar las leyes de Kirchhoff. La ley de conservación de energía nos dice que la energía en un sistema físico se mantiene invariable, pero se puede transformar en otra energía. Esto es la frase que casi todos conocemos, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En la conservación de la carga nos dice que la carga se tiene que mantener constante y siempre se conserva la carga total. No debe haber ni una destrucción ni una creación de una carga eléctrica. En los procesos de electrización sí sucede que se crean nuevas cargas, pero se sigue manteniendo el principio, ya que cuando se crean también se están destruyendo otras cargas. Bueno, en esta práctica también se mencionan las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff nos dice que las sumas de las corrientes entrantes en un nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Y la segunda ley nos dice que en un circuito cerrado la suma de las tensiones de la batería que se encuentran al recorrer el circuito tienen que ser igual a las caídas de tensión en cada resistor. Vamos a proceder a resolver el circuito correspondiente a la práctica 2 de manera teórica. Para eso vamos a utilizar el método de las mallas. Primero proponemos dos corrientes I1 e I2. Ahora, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, encontramos menos 5 volts. Luego encontramos una resistencia de 10 que la multiplicamos por la corriente que circula por esta malla. Luego encontramos otra resistencia de 10 ohms y la volvemos a multiplicar por esta corriente. Sin embargo, aquí notamos que por aquí recibe la influencia de otra corriente y la tenemos que restar. Como ya terminamos de recorrer toda la malla, igualamos esta ecuación a 0 y es nuestra ecuación 1. Ahora vamos con la malla 2. Iniciamos en este punto y encontramos una resistencia de 10 que multiplica a la corriente que circula en esta malla, o sea, I2. Una vez más, notamos que por esta resistencia también circula esta corriente, por lo tanto tenemos que restarla. Ahora encontramos la última resistencia de 330 ohms y la volvemos a multiplicar por I2. Por último, encontramos un voltaje de 5 volts positivo. Como ya terminamos de recorrer la malla, igualamos esta ecuación a 0 y esto es nuestra ecuación 2. Ahora, resolviendo el sistema por cualquier método manual o a computadora, obtenemos los valores de I1 igual a 0.24. I2 menos 0 menos 0.070. 0, 7. Encontramos para I1 0.24 amperes y para I2 menos 0.07 amperes. Vamos a averiguar cuál es la corriente y el voltaje máximos que pueden circular por una resistencia de 10 ohms. Vamos a empezar con un voltaje de 1 volt y vemos que sigue normal. Vamos a aumentar a 2 volts. Ahora a 3 volts. 4 volts aún es una FEM aceptable para esa resistencia. 5 volts y todavía no pasa nada. Con 6 volts y ya se empezó a quemar. Como vimos hace un momento, la resistencia de 10 ohms comenzó a quemarse cuando le suministramos una fuente de voltaje de 6 volts. Con este valor podemos decir que
esta resistencia solo puede soportar un voltaje de 6 volts. Con este valor nosotros podemos calcular la potencia máxima disipada sobre esta resistencia. Para esto utilizaremos la fórmula de la potencia que nos dice que es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces, la potencia, sabemos que el voltaje que obtuvimos es de 6 volts, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre la resistencia de 10 ohms. Esto es 36 centímetros, o sea, 3.6. Notemos que es en watts y podemos concluir que 3.6 watts es la potencia máxima disipada para una resistencia de 10 ohms. Bueno, en la práctica 2 vamos a poner una resistencia de 10 ohms. El código de colores es café, negro, negro. Y vamos a comprobar experimentalmente que la resistencia es de 10 ohms. Aquí en el multímetro marca que la resistencia es de 10.07 ohms. Como podemos ver, es una aproximación muy cercana. Ahora procederemos a medir esta resistencia. Teóricamente nos da que es de 330 ohms y aquí en el multímetro nos da que es de 326 ohms. Entonces, esta resistencia es de 330 ohms. Para la práctica 2 vamos a medir la FEM, o sea, el voltaje en cada una de nuestras baterías, que en este caso son nuestras fuentes de voltaje. Podemos ver que efectivamente la medición en el multímetro nos da casi 5 volts, que es lo que nosotros le pusimos a nuestra fuente para producir. Bueno, ahora mediremos el voltaje de nuestra segunda batería. Nos da que es de 4.6 volts, pero esto ya varió por el voltímetro. En sí se le está dando una fuente de voltaje de 5. Como podrán ver, este es nuestro circuito para comprobar las leyes de Kirchhoff. Esta es una resistencia de 10 ohms, esta es otra resistencia de 10 ohms y esta es una resistencia de 330 ohms. Como pueden ver, aquí está nuestra primera batería y esta es nuestra segunda batería. Cada una tiene una fuente de voltaje de 5 volts. Vamos a pasar a medir la corriente que circula por cada una de nuestras resistencias. Como sabemos, la corriente se mide a circuito abierto, entonces lo que tenemos que hacer es quitar esta patita de esta resistencia. Encendemos nuestras fuentes, ambas con 5 volts, y colocamos la punta roja aquí donde quitamos la resistencia y la punta negra en el alambre donde continúa el circuito. Obtenemos una medición de 237.1 miliamperes. Ahora pasaremos a medir la corriente I2 que pasa de la resistencia I de 10 a la de 330 y pasaremos. Como saben, la corriente se mide a circuito abierto, por lo tanto retiraremos la patita de este resistor. Procederemos a encender nuestras fuentes de voltaje. Ponemos la positiva en la patita del resistor y el negativo donde está este alambre. Y nos da que es 7.5 miliamperes. Vamos a medir la corriente que circula a través de la resistencia de 10 ohms que se encuentra aquí en medio. Llevamos a cabo el mismo procedimiento, retiramos esta patita, encendemos las fuentes y colocamos
la punta roja y la punta negra en la resistencia. Soy Julio, profe. Ahí está, 240. Obtenemos un valor de 241.9 miliamperes. Bueno, como pueden ver aquí está el circuito simulado. Aquí se resolvió por mallas. Esta es la malla 1 y esta es la malla 2. Entonces, como saben, para medir la corriente se mide a circuito abierto. Entonces abriremos acá, pondremos un current arrow y lo uniremos. Aquí también procederemos a hacer lo mismo. Y también lo haremos con esta resistencia de acá. Te tomo aquí y luego le pongo sin tono para que te vea eso o nada más te grabo aquí. No, te grabo como si no fuese y me das grabar. Ajá, porque y gato sí se te pone. ¿Vale? Y entonces le damos en DC. Como ven, teóricamente y experimentalmente, ahora simulados nos dan resultados muy cercanos, muy aproximados. En la corriente I1 tenemos que es de 246.27 miliamperes. En la corriente 2 tenemos 7.46 miliamperes. Y en la 3, aquí en la resistencia número 3, tenemos que es de 253.73, que es la suma de estas dos. Bueno, comprobamos las leyes de Kirchhoff al resolver el circuito por nodos, ya que nos dimos cuenta de que las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Y con esto nos damos cuenta de que sí es verdad, ya que se puede encontrar el voltaje en cada resistencia por este método. Bueno, los objetivos de la práctica 3 son comprobar experimentalmente el teorema de Kennedy y el divisor de corriente y de voltaje. El teorema de Kennedy nos dice que podemos encontrar un circuito equivalente que está en estrella a delta y a la inversa. Esto con el fin de encontrar la misma carga que ocurre en uno u otro. Es decir, podemos tener un circuito así, que le llamamos delta, y podemos obtener un circuito equivalente con la misma carga que tenga forma de estrella o Y. Por otro lado, el divisor de voltaje lo ocupamos cuando tenemos una fuente de voltaje y tenemos dos resistencias que están en serie. El divisor de voltaje nos permite conocer el voltaje que existe ya sea aquí, en esta resistencia o en esta. Y el divisor de corriente, de manera análoga, lo ocupamos cuando tenemos una fuente de corriente y dos resistencias, pero en este caso en paralelo. Y podemos obtener de igual forma la corriente que circula a través de esta resistencia o de esta otra. Como podemos ver, esta es una resistencia de 2.20 ohms por el código de colores, que es rojo, rojo, dorado y dorado. Entonces procederemos a medirla con el voltímetro. Nos da que es de 2.5 ohms, que coincide con el código de colores. Bueno, esta es una resistencia de 100 ohms por el código de colores, que es café, negro, negro, naranja, café. Ahora procederemos a medirla con el voltímetro. Y nos
nos da que es de 99.7 kilo ohms. Entonces, es correcto. Ahora vamos a comprobar la medida de la resistencia de 1 ohm. Según el código de colores, esta resistencia es de 1 ohm, ya que vemos café, negro y dorado. Ahora vamos a medirlo. Y como podemos ver, efectivamente obtenemos una medida muy aproximada que es 1.3 ohms. Medir esta resistencia que según el código de colores nos debe dar 4.7 ohms, ya que tenemos amarillo, morado y dorado. Vamos a ver si es cierto y lo medimos y obtenemos 5 ohms. Así que podemos confirmar que efectivamente la resistencia es de 4.7 ohms. Por último, vamos a medir esta resistencia que según el código de colores naranja, naranja, café, debe ser de 330 ohms. Vamos a verificarlo con el multímetro. Podemos ver que obtenemos 323.7 ohms, el cual es un valor bastante aproximado. Bueno, como pueden ver, aquí está ese circuito de la práctica número 3. Acá iría el positivo de la fuente de batería y acá en el donde dice 47 iría el lado negativo a tierra de la fuente de voltaje. Esto sería nuestra batería. Ahora, esta resistencia es la resistencia número 1 es de 130 ohms. La que está aquí es la resistencia número 3, que es de 130 ohms, que está en azul. La que está acá arriba, que están en paralelo, es la resistencia número 2 y es de 1 ohm. Ahora, la que está acá abajo es la resistencia 4 y es de 2.2 ohms. Esta que está acá es la resistencia número 5 y es de 1 ohm. Y la que está acá abajo es R6 y es de 330 ohms. Esas dos están en paralelo y acá iría pues a tierra. Este sería el circuito de la práctica número 3. Aquí en este circuito voy a medir el voltaje en la resistencia X. El resultado que nos da es de 5.08 volts con una fuente de voltaje de 5. Ahora procederemos a medir en la resistencia Y de este protoboard con una fuente de voltaje de 5. Nos da un total de 19.6 milivolts. Ahora vamos a medir el voltaje en la resistencia Z y nos da un valor de 18.4 milivolts. Como pueden ver aquí, ya está el circuito ya simulado. Ahora, para ver los valores que nos dio el multímetro, nos vamos a ir a análisis, DC análisis y tabla de DC resultados. Como pueden ver aquí, podemos llegar a corroborar cada una del voltaje que recibe cada una de las resistencias. En la resistencia 1 nos daba ¿cuánto nos daba? Bueno, la aproximación es muy parecida a cada una de las que nos avienta acá simulado. Entonces concluimos que son correctos los resultados que estuvimos dando.